Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Em, quería, hoy tenía ganas de hacer un videito así como salga. Bueno, en realidad la mayoría son así medio a como salgan, pero este está como más improvisado que nunca. Principalmente, bueno, les quería contar que estoy en mis 17.358. Estoy pasando por el evento 47, los mismos días de vida de Ale que presentó en el evento 47. Eh, Esto está muy, muy interesante, muy interesante. Siempre que pasé por un Tumi o bueno, un reloj, yo lo conozco, me familiarizo, o sea, me identifico mucho más con Tumi. Eh, le pongo mucha observación, me detengo. Generalmente hago el dibujo del reloj con los días de vida y todo eso. Pero bueno, esta vez solo puse observación, estoy muy tranquila y está muy, muy interesante. Por más que yo percibo que estoy tranquila, percibo que hay cosas que se están moviendo. Y hoy, como todos los años, generalmente hago, antes de la vuelta 23, hago mi reporte de fallas y faltas, eh, con mi cuadernito, anoto, lo hago todos los años. Me causó mucha gracia cuando vi en Ruta Auténtica a Bruno decirlo que estaba haciendo eso este año. Bueno, me causó gracia porque digo, me identifiqué, digo, bienvenido al club de los que anotamos en el cuadernito. Y como es, cuestión que estoy haciendo el Tumi, estoy haciendo el reloj de la vuelta 23 con los días solares, mis días de vida y todo. Y hoy presté atención a algo que nunca había prestado atención, que es a la parte negativa. Porque siempre hablamos del 353. A ver si se los puedo mostrar como más para que se vea. Siempre hablamos del 353, eh, y el día 353 es el día también -12. Pero no sé cuántos de nosotros le ponemos el foco a ese -12, porque esa sería como la parte negativa. Y eso es lo más difícil del EGC. Lo más difícil es el silencio, lo más difícil es dejar el espacio vacío, lo más difícil es antimateria. Esa es la parte más difícil, lo abstracto, la nada. Eh, y, y, bueno, y este año, a partir de la vuelta 11, decidí como prestarle más atención a ese negativo, a esa parte en antimateria, a esa parte digital que sostiene todo lo demás. Otra de las cosas que hice este año que les quería contar, también a partir de la vuelta 11, a partir más que nada eh, del evento 71, disculpen, fue esto de, a ver si lo puedo definir. Como me di cuenta que había una neurología no propia funcionando en mí, lo que hice fue hacer lo contrario de lo que haría en algunas cosas. En esas cosas en las que uno se percibe que hay claramente señales de interferencia o de mucha interferencia o de código foráneo directamente actuando ahí. Entonces dije, bueno, como no puedo confiar en mi criterio en este momento, porque soy una partícula altamente interferida o bastante interferida, ¿no? O interferible, si se quiere, no puedo confiar en mí en este momento. Entonces voy a hacer lo contrario a lo que haría. Y en ese lo contrario a lo que haría, lo que pude observar es que cuando uno sale de los patrones habituales, ¿sí? que corren en nuestra neurología, es muy interesante lo que pasa y muchas cosas se transforman. Así que bueno, se los quería contar como un método
en esto de quererles compartir. Esto es un poco como un diario mío en el que voy poniendo cositas que me hacen sentido y que quizás les pueda hacer sentido a alguien más, pero principalmente lo hago como para llevar este registro de las perlitas y las cositas que voy descubriendo en el proceso. Al principio, en 2013, yo también en ese afán de haber descubierto, haber encontrado los videos de Ale, y me puse también, como todo el mundo les pasó, a querer predicar esto. Me había puesto también a dar charlas, me resonaba un montón lo que eran las 5 leyes biológicas de Hammer. Pero bueno, después entendí que si iba por ese camino corría un serio riesgo, peligro, oportunidad de creérmela, vamos a hablarlo así como hablamos nosotros acá, de creérmela, decir, uy, esta persona, en ese momento estaba todo muy activo lo que era el misticismo. Entonces, como que yo entraba en la categoría, o podía llegar a entrar en la categoría de maestro, y chau, ahí decidí no hacerlo más, no dar más charlas. Fue muy cortito mi incursión en ese ámbito. Pero bueno, ahora ya muchos años después, desde el 2012 al 2025, pasaron muchos años, percibo que sí puedo compartirles, y también estoy posicionada en otro lugar completamente distinto, que justamente es un compartir. No vengo a enseñar nada, ni a decir nada, ni a quererlos hacer cambiar de opinión o de pensamiento o nada. No vengo a transformar nada, solo vengo a compartir mis experiencias. Y bueno, me pareció interesante esto de hacer foco en el negativo del reloj, que nunca verdaderamente le había prestado atención. Entonces pensaba en ese 353, volviendo al tema, que me fui un poquito por las ramas, pensaba en ese -12. Entonces veía como esa base 12, pero ahora en el negativo. Otra cosa que también se me une con eso, que fue una percepción que tuve también hace poquito, es el tema del punto de encaje. Me doy cuenta que, no sé si saben lo que es el punto de encaje, es como que si yo nací en la frecuencia 155 positivo, menos 210 en negativo. Entonces, mi punto de encaje es el día 210 en positivo, menos 155 en negativo, o sea, 155 en negativo. Y veía cómo cuando tenemos la calendaria completa, veía esto de que cuando las personas que nacen a principio de año tienen su punto de encaje al final de año, y viceversa. Y las personas que nacen como a mitad de año, es como que se van acercando su frecuencia nativa con el punto de encaje de esa frecuencia. Y entonces veía cómo el movimiento es como lejos cuando estamos en principio fin de año, y cada vez más cerca, como hacia adentro. Ese es el movimiento que veía. Son observaciones, no sé si aportarán algo, pero me resultó interesante esa observación. Y lo otro que también estoy viendo, porque la realidad es que son las sutilezas las que nos modifican las cosas. En este proceso, las cosas más sutiles son las que más nos aportan. Y yo estoy empezando a ver cosas muy, muy, muy chiquititas y muy sutiles, como por ejemplo, darme cuenta de la diferencia entre aquellas frecuencias que son constantes y aquellas frecuencias que cambian. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el día, vamos a poner, hoy es, a ver, un segundito que me fijo, hoy es 12. Buah, 12 del 12.
Por ejemplo, yo tengo 17.358 días de vida. Eso va a cambiar. Mis 17.358 días de vida, a mí en lo particular, me caen el día 12 del 12. Y eso es distinto o quizás similar para alguien, pero es particular y eso se va modificando. Ahora, cuando yo digo que el día 13 de la cuarentena 115, que es mi cuarentena particular, entonces yo miro y digo, el día 13 de mi cuarentena 115 son 4.458 días. Eso es constante. Cada persona que llegue al día 15 de su cuarentena, al día 13 de su cuarentena 115, va a tener 4.458 días cumplidos en el proceso, ¿sí? Desde que hizo el enlace lógico hasta que llegó ese día, ¿no? Hasta que pasaron esa cantidad de días. Y esas frecuencias son constantes, como por ejemplo las frecuencias cuando yo saco la diferencia de mis días de vida respecto de otra persona. Esas frecuencias son constantes. Entonces me resultó muy interesante hacerme la pregunta de qué significa para mí una frecuencia constante, qué significa para mí, para mi proceso, una frecuencia variable, como la de los días de vida y que caigan en determinado momento del año. Esa es una pregunta muy interesante para ahora que todos hacemos nuestros reportes de fallas y faltas, por lo menos los que estamos implicados con este proceso. Una pregunta para dejar abierta y observar. Y también en esto de que la calendaria, que es tan maravillosa porque une lo que es una manera de ordenar el tiempo en un espacio, ¿sí? Y hoy, mientras escuchaba, que se las recomiendo altamente que la escuchen ahora, el Allen Red número 71, donde ella hace mucho hincapié en lo que es la vuelta 23, qué significa, y me parece como que es el momento justo ahora de escucharlo, ¿no? En anticipación a nuestra vuelta 23 del 2025. Mientras escuchaba eso decía, tuve como una percepción de observar el año como si fuese un espacio y yo caí justo en ese punto, ¿sí? Cuando ingreso en el espacio-tiempo, ingreso un día 4 del 6 de 1978. Entonces veía ese año como un espacio y yo ingresando en ese punto específico. Y eso me dio, no sé, me llegaron muchas cosas en zona mudas que todavía no puedo verbalizar, pero bueno, se los quería compartir. Bueno, un montón. Les hice un videito re largo esta vez. No sé si haré algo más antes de lo que es el anillo de fuego. Este anillo de fuego va a ser muy diferente porque no lo voy a pasar completamente sola como suelo pasarlo. Así que, bueno, me voy a juntar con dos personas del proceso también. O sea, bueno, Maxi, que ya saben. Y bueno, va a ser interesante también modificar eso que tiene que ver con que en Anillo de Fuego yo me pongo como me cierro mucho y le meto mucha observación. Y esta vez va a ser todo un desafío que tener que compartir y que abrir esa parte. Y que bueno, les contaré si me pinta alguna cosita. Y se las compartiré si es que pasa algo, ¿no? Digno de compartirse. Bueno, muchos cariños a los que estén escuchando y ojalá les aporte algo. Beso enorme.